Cordial saludo. En la presentación anterior terminamos diciendo en la economía como ciencia que continuaríamos con un video corto adicional al anterior como para redondear esa idea para ustedes de por qué la economía es una ciencia. Entonces, digamos que la economía es una ciencia por cuatro razones, entre muchas otras. Porque es una forma de conocer la realidad, así como en muchas otras disciplinas existen maneras de hacerlo, por ejemplo en la historia, en la ciencia política, en la medicina. También podemos decir que como disciplina científica, la economía, tiene su manera de conocer y ya vimos en el video anterior ese contraste que hicimos entre el sujeto que investiga, la realidad que ocurre en la economía y la pusimos dentro del sistema económico de una sociedad y particularmente en los mercados, el tema del intercambio, cómo ocurre el intercambio. Y habíamos hablado de esa intersubjetividad que se da ahí en la compraventa, en un mercado, dentro del sistema económico de una sociedad. Y habíamos hablado también de cómo el flujo circular de la economía representa la forma en que se dan esas interacciones, esos flujos reales y monetarios, esos intercambios en los distintos mercados dentro de una sociedad. Y el sujeto, teniendo en cuenta eso que conoce, esa realidad que está aquí al frente, pues tiene varios filtros. Ya habíamos dicho que un primer filtro tiene que saber ubicar el estudiante es si conozco la realidad desde la economía normativa o desde la economía positiva. Y ya hemos dicho que la economía normativa tiene un enfoque más cualitativo, más normativo, mientras que la economía positiva tiene un enfoque mucho más cuantitativo. Entonces me tengo que parar ahí, conozco esa realidad desde ahí. Pero también hay otro filtro para conocer la realidad desde la economía y son los paradigmas epistemológicos. Entonces conocer epistemológicamente es conocer científicamente, pero también hay otra forma de conocer que es a través del saber, arqueológicamente y genealógicamente. Entonces se sigue esa ruta del proceso de conocer, ¿cierto? Todo el proceso de conocer, donde está el sujeto que conoce, el objeto de conocimiento, el método que se utiliza y la operacionalización del método, que son los instrumentos o herramientas de análisis que se conocen como metodología. ¿Por qué la economía es una ciencia? Pues porque es una forma de conocer la realidad. Segundo, como ya lo hemos mencionado, utiliza métodos, pero situados dentro de lo que se conoce como conocimiento científico. Muy importante eso, estamos restringidos al conocimiento científico y por tanto el rigor de ese conocimiento está atravesado por los paradigmas epistemológicos. Estamos hablando de hermenéutica, se conoce la realidad desde la hermenéutica a través del uso del juicio reflexivo, se conoce la realidad desde el positivismo, el empirismo, a través de la experiencia, si es un positivo más cuantitativo, pues a través del uso de datos, modelos matemáticos, estadísticos, se conoce desde la fenomenología, apartando el juicio reflexivo del investigador y dejando que brote de los que vivencian el problema a través de distintos instrumentos, que brote, entre comillas, la verdad que ocurre. Entonces esos métodos son muy importantes, esos métodos, porque estamos hablando epistemológicos. Y claro está, como habíamos dicho ya inicialmente, yo me ubico en los dos grandes métodos, que es inductivamente o conozco deductivamente. Por lo general, en esta contemporaneidad la mayoría de nosotros somos deductivistas, ya utilizamos teorías ya establecidas para conocer la realidad.
Una tercera característica es que la economía tiene su propio cuerpo doctrinal, que la hace una ciencia normal. Ya dijimos que la economía como ciencia emerge en el siglo XVIII, en el año 1776, cuando Adam Smith publica La riqueza de las naciones. Y a partir de ahí, todo ese conjunto de leyes, principios, conceptos y categorías que tejen ese cuerpo doctrinal hace que la economía emerja como disciplina científica. Entonces tiene su propio cuerpo doctrinal. Ahora, estamos hablando del autor. Entonces aquí estamos hablando de Adam Smith, el padre de la economía. Pero también tenemos que reconocer, como señalan otros, que reconocen a Richard Cantillon, un mercantilista, que escribe un libro para 1725 y que se publica póstumo en 1755, el Tratado de Comercio General, y ya ahí tenía una visión muy interesante sobre el empresario, sobre el capitalista, sobre el beneficio, sobre el valor intrínseco, sobre los precios. Ya hacía una analítica ahí, ya bastante rigurosa. Y hay quienes dicen que la economía nace ahí, no en 1776, sino en ese año en que se publica ese libro, en 1755, de Richard Cantillon. Pero si nos ubicamos en 1776, también tenemos que reconocer que antes, mucho antes y desde la antigüedad, ya habían postulados, ya habían planteamientos teóricos, análisis de lo que ocurría en la antigüedad relacionado con la economía. Es decir, había pensamiento económico en la antigüedad. Que no era un cuerpo doctrinal, no era de carácter científico, pero lo había. Todo lo que se produce a partir de 1776 sí se conoce pues estrictamente como lo científico de los postulados de la economía. Y una cuarta característica de la economía como ciencia es que tiene sus propios conceptos, sus propias categorías. De hecho, en este curso es muy importante en la primera unidad, además de hablar de lo que se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es la trayectoria de actividades, cuáles son los documentos de referencia o los videos, qué es lo que vamos a leer, pero qué es lo que vamos a calificar también. Ya habíamos dicho que una cosa clave para aprender economía es el uso de los conceptos y categorías que se manejan desde distintos autores. Digamos que la primera unidad está ahí metida. Entonces, ¿qué es economía? ¿Por qué la economía es una ciencia? ¿Qué tipo de ciencia? ¿Qué maneras hay desde la economía, como en otras disciplinas científicas, para conocer? ¿Cuáles son los métodos generales, los métodos epistemológicos? Si conozco científicamente, si conozco desde el punto de vista del saber, arqueológica y genealógicamente. ¿Qué es la economía normativa? ¿Qué es la economía positiva? ¿Qué es la micro? ¿Qué es la macro? ¿Qué es una tasa de interés? ¿Qué es un mercado? ¿Cuántos mercados hay? ¿Qué es un flujo circular? ¿Qué son tasas activas, tasas pasivas? Todas esas son categorías, son conceptos, son maneras de nombrar dentro de una disciplina que el estudiante, por lo menos en la primera unidad, deberá aprender, identificar, relacionar y interpretar y comprender el significado de esos conceptos. Entonces podemos empezar a señalar pues, de manera concreta que la economía como ciencia tiene un método de trabajo claro. Ya señalamos, está aquí chuleadito, señalamos que ya hablamos de estos dos métodos, el método deductivo y inductivo. Podemos decir que el método inductivo produce teoría, leyendo la realidad. Y el método deductivo parte de una teoría establecida de un autor específico para conocer esa realidad.
Y está también los métodos paradigmáticos, que ya hemos señalado cuáles son esos, paradigmas epistemológicos, ¿sí? Yo normalmente, pues aquí coloqué taller porque normalmente en los cursos directos, presenciales, pues uno realiza unas dinámicas ya puntuales, y que aquí en la virtualidad cambia un poco la parte pedagógica y práctica del ejercicio para identificar, digamos, estos paradigmas epistemológicos. Entonces, cuando decimos que, bueno, además de tener un método, tiene un objeto de estudio, tiene un referente espacial y tiene también un referente temporal, ¿cierto? Cuando hablamos de método de trabajo, para reconocer esas realidades y movimientos que se presentan dentro del sistema económico de una sociedad, podemos decir que hay una discusión en esa, que lo que determina el funcionamiento de la sociedad es la economía, pero yo soy más de los que lo que pasa en la sociedad determina lo que acontece mucho en la economía y viceversa. La economía es determinante, pero muchas veces muchos de los problemas nacionales, de los problemas concretos, específicos, de los problemas sociales, pueden afectar, inclusive no necesariamente fenómenos económicos o estrictamente sociales. Ya vivimos el fenómeno de la pandemia, cómo una variable no económica pone a la sociedad en cuestión, pone al sistema económico de la sociedad en cuestión y determinan lo que empieza a moverse en la sociedad y en la economía. De hecho, hoy todavía, cuando hablamos de post-pandemia, hemos encontrado una serie de problemas que no los pensábamos en la pandemia que podían ocurrir, ¿cierto? Y que ponen en cuestión el funcionamiento no solamente de la sociedad en su conjunto, sino de la misma economía. Y de la economía hacia el resto de la sociedad, nuevos problemas, ¿cierto? Estamos hablando de la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que se ha derivado de esa situación. Lo otro que estamos diciendo aquí de las propuestas interpretativas que surgen a propósito de interpretar desde la economía la realidad, están llenas de argumentos, argumentos fuertes o débiles que hace una determinada propuesta teórica, y que esa propuesta teórica sea validada, como le pasó a Smith, como le pasó a Keynes, como le pasó a Friedman en su momento, o como le pasó a Alfred Marshall en su momento, o a Wilfredo Pareto, o a Marx, que ese discurso, esa propuesta teórica, ese cuerpo doctrinal, en el medio académico investigativo se constituya realmente como una teoría válida, ¿cierto? Entonces, cuando la comunidad académica le da el aval a un cuerpo doctrinal para decir es válido, es consistente, es coherente, da cuenta de lo que ocurre, es una teoría bien construida, entonces se acepta como una ciencia normal. Entonces todo ese cuerpo doctrinal con conceptos y categorías es el que se usa, y muchos de esos, como lo vamos a ver en la historia del pensamiento, se siguen usando. Cuando hablamos de paradigmas epistemológicos o cuando hablamos de escuelas de pensamiento, estamos hablando de paradigmas de la economía, escuelas de pensamiento, paradigmas de la economía. Y es muy importante cuando se acepta, como acabamos de decir, que un cuerpo doctrinal es válido y se convierte en ciencia normal, como decimos acá, se convierte en una ciencia normal. Entonces, ¿en qué momento una ciencia normal, desde el punto de vista de la teoría económica, se convierte en un paradigma teórico para manejar, para intervenir la realidad? ¿Cierto? Sea una realidad económica en crisis, desacelerada, en recesión o de guerra, tiene que haber un paradigma que nos permita ser utilizado en la práctica real a través de políticas sociales, políticas económicas, políticas públicas. Entonces podemos decir que en economía un paradigma económico es un cuerpo doctrinal como científico, un cuerpo doctrinal científico validado y que nos permite poder intervenir bajo la figura de políticas económicas y políticas sociales la realidad.
Y cuando decimos paradigma, como dice Joel Barker nos dice que el paradigma es un modelo, un patrón o un ejemplo. Entonces, un paradigma económico es un modelo a seguir, es un patrón a seguir, es un ejemplo de teoría que podemos aplicar en la realidad. Rápidamente, desde 1776, todo el paradigma clásico de la economía clásica y el neoclásico a partir del siglo XIX siguen siendo vigentes aún después de la crisis de 1929 del siglo pasado, la crisis del 30 que llaman, la crisis económica del 30. Y muchas de esas ideas siguen siendo vigentes, pero terminó su dominio precisamente con esa crisis, porque a partir de esa crisis empezó a tener dominio el paradigma que empezó a ejercer, digamos, influencia de aplicación a través de los gobiernos, fue el paradigma keynesiano. Y el paradigma keynesiano también se dejó de utilizar, ya no fue dominante, porque a partir del 73-75 del siglo pasado ya se dijo no, el paradigma que vamos a seguir es otro, el neoliberalismo. Entonces mire cómo ciertos cuerpos doctrinales se vuelven dominantes en unas determinadas épocas para intervenir la realidad. Ya mencionamos esos tres. Entonces, el paradigma es eso, un modelo a seguir, un patrón teórico, una teoría que en algún momento determinado se vuelve influyente dentro de los gobiernos. Es que siempre hay una relación entre un discurso, un saber, y un saber que se vuelve poder. Y con unos, ¿cómo lo llamamos? Con unos, unas formas de gobierno. Se establecen unas formas de gobiernos políticas a partir de esos paradigmas económicos. Yo coloco aquí, es que Thomas Kuhn, yo tengo una presentación acá que comparto normalmente en los cursos presenciales de cómo Thomas Kuhn considera lo que es una ciencia, cuándo surge una ciencia y cuándo una ciencia se vuelve normal, pero también cuando una ciencia entra en decadencia y en crisis y aparece una nueva ciencia, ¿cierto? Una segunda característica de la economía como ciencia es que tiene objeto de estudio. Y el objeto de estudio tiene que ver con los temas que uno va a investigar. O sea, cuando yo digo qué quiero estudiar en economía, estoy preguntando por el objeto de estudio. Es lo mismo que le van a preguntar a usted en clase, un profesor cuando le dice, bueno, usted va a trabajar una investigación y va a hacer su tesis para poder graduarse. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Entonces usted inmediatamente identifica objeto de estudio con el tema que va a estudiar, el tema que va a trabajar como investigación para optar al título de pregrado. Y cuando hablamos de temas, es muy importante que el estudiante entienda que cuando voy a conocer la realidad en economía, entonces parto de unos niveles, y esos niveles tienen que ver con lo que señalé anteriormente, si voy a estudiar la realidad desde la economía normativa o si la voy a estudiar desde la economía positiva. Entonces ahí sí tengo que escoger dónde me ubico para leer la realidad, normativa o positivamente. Y cuando hablo de los tipos de economía, estoy hablando de economía monetaria, economía de la pobreza, economía del bienestar, economía de los recursos naturales, economía de la sostenibilidad, economía social, economía cooperativa, economía del sector agrícola, economía industrial, economía financiera, economía familiar, economía civil, economía fraterna. Hay muchos tipos de economía. Y cuando yo digo voy a estudiar la economía política clásica, marginalista o neoclásica, es decir, voy a estudiar la economía ortodoxa, o lo que Rosa Luxemburgo llamaba en su momento más la economía burguesa, es porque tengo que utilizar unas categorías y unos conceptos que den cuenta de esa realidad. Y
aquí tengo que aclarar una cosa. Si yo quiero estudiar la realidad de la economía burguesa, las categorías que utiliza la economía burguesa se levantaron a partir de los problemas y del contexto en el que surgió la economía como disciplina científica, siglo XVIII, 1776. Entonces hay esas categorías como intercambio, individualismo, racionalidad, optimización, eficacia, intercambio de valores equivalentes, ganancia, escasez. Entonces aparecen un poco de categorías que, si bien han servido para explicar, y muchas más que se han desarrollado, la realidad en la economía, hoy tenemos un nuevo contexto. Tenemos una nueva situación, hasta el punto de que decimos o nos preguntamos si esas categorías aún sirven para explicar la realidad de hoy. ¿Aún servirán? Probablemente algunas. Pero hoy se dice que, por ejemplo, tenemos que pensar en la humanización de la economía. Y si hoy pensamos que hay que humanizar la economía, hay que humanizar los territorios, hay que humanizar a la sociedad, necesitamos otras categorías para poder hablar de la humanización de la economía, como don, equidad, reciprocidad, fraternidad, gratuidad y otra serie de categorías que van más con estos tiempos y con la necesidad de ellas para poder dar cuenta de estas nuevas realidades. Eso para hablar de tipos de economía, pero cuando hablamos de temas, si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a estudiar desde la economía positiva, me ubico en el nivel y escojo, por ejemplo, los problemas de los costos de los insumos y las materias primas en la formación de los precios a nivel microeconómico de las empresas localizadas en las áreas urbanas en Colombia entre, dígase usted, el 2020 y el 2022. Entonces, mire que yo ya estoy hablando de economía positiva, estoy hablando de un tipo de economía que es la economía de la empresa. Y un tema es la formación de los precios a partir de los costos de los insumos y las materias primas. Entonces, en economía siempre tenemos que ubicarnos, digamos, en estos saltos, movernos en estos saltos, sabernos mover para poder entender la realidad, ¿cierto? Una tercera característica de la economía como ciencia es que tiene un referente espacial. Por eso nosotros hablamos del referente, digamos, la base territorial de la actividad económica. Toda actividad económica tiene una base territorial. ¿Dónde están localizadas las actividades productivas? Para hablar, por ejemplo, de economía agrícola. ¿Dónde están localizadas en las áreas urbanas las actividades industriales, las actividades financieras, comerciales, los malls comerciales, los shopping centers y demás, las clínicas en las áreas urbanas? Siempre, entonces ahí es donde aparece la idea de hablar de economía local, economía regional, economía metropolitana, economía nacional, economía mundial, economía veredal, economía subregional. Entonces, esa parte territorial de la economía es muy importante. De hecho, hablamos de economía latinoamericana, la economía colombiana, la economía de Antioquia, la economía de Sudamérica, la economía de América Latina y el Caribe, la economía europea. Entonces, la parte territorial es muy importante. Y también hablamos de economía urbana y de economía regional. Entonces, cuando hablamos de economía urbana es cuáles son las características y cómo se mueve la economía de Medellín en su área urbana o toda el área urbana del área metropolitana, ¿cierto? Entonces la economía urbana es muy importante, lo mismo que la economía regional. Y cuando hablamos de cuarta característica, que la economía tiene un referente referente temporal, entonces aquí la variable tiempo en economía siempre se habla de meses. Por ejemplo, las tasas de interés se fijan diario, pero hay tasas de interés mensual, la tasa de inflación es mensual, la tasa de desempleo es mensual. Los datos de gasto público,
empleo, desempleo, son datos mensuales. Y hay datos trimestrales, todas estas variables que acabo de mencionar son mensuales, pero también pueden ser trimestrales o anuales. Pero hay una variable muy importante en la economía que es el Producto Interno Bruto, lo que llamamos PIB. Y el PIB sí tiene dos temporalidades, anual o trimestral. Los datos del Producto Interno Bruto de cualquier economía se sacan cada trimestre, que es lo más rápido, es el corto plazo del Producto Interno Bruto, o datos anuales. Hoy puedo hablar del crecimiento de la economía con ese indicador cada trimestre o cada año. Entonces digamos que el corto plazo es el trimestre y el largo plazo, entre comillas, es el año. ¿Cierto? ¿Cómo le fue a la economía colombiana en el 2021? ¿Cómo le irá a ir en el 2022? ¿Cómo estará en el 2023 el crecimiento de la economía? Y los datos más inmediatos de corto plazo los tiene el gobierno cada trimestre, porque tiene que hacerle seguimiento a la economía para poder tener medidas de control, medidas de actuación. Esta era la segunda parte de la economía como ciencia que les había mencionado al final de la exposición de la primera parte del video más extenso de la economía como ciencia. Ya tocará en la próxima clase hablar de qué es eso de los enfoques de la economía.